Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a una edición más de Radio Asistencia Humanitaria-Lima. Nuestra dirección web, somos una radio online, es www.radioasistenciahumanitaria-medio-lima.org, transmitiendo, como es obvio por lo que acabo de decir, desde la ciudad de Lima, para la población aquí en el Perú y para quienes nos escuchan también fuera del Perú en el extranjero. El programa del día de hoy, como lo hemos venido haciendo ya de comienzos del mes de junio, es la hoja de coca, es el nombre del programa, ¿sí? Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy, este es un programa que producimos de manera conjunta con Cedro, lamentablemente por razones de coordinación no ha sido posible la venida de la persona encargada de esta institución, pero asumo la responsabilidad del programa y por lo tanto la responsabilidad de todos los contenidos que se dicen en este programa, ¿sí? El tema del día de hoy, programado con anticipación, es el de las industrias ilegales a partir de la hoja sagrada de la coca, ¿no? Es un programa de 15 minutos, así que va a ser breve. Y bien, de frente al problema. Problema número 1. Para entender el tema de la hoja de coca y las industrias ilegales vinculadas a la hoja de coca, para quienes estudian este tema en el Perú, se hace difícil un seguimiento. No se hace difícil, pero hay problemas de todas maneras en cuanto a estadísticas. Las estadísticas no son todas contrastables desde el punto de vista de su fiabilidad en cuanto a las fuentes públicas de donde provienen. Básicamente las fuentes públicas en el Perú son todas de fuentes periodísticas. Sin embargo, de todas maneras dan una viñeta o un retrato o un perfil, una pincelada de cuál es la situación del problema de las industrias ilegales amparadas por la hoja de coca. Lo primero que habría que mencionar es el reporte en cuanto a este análisis del problema de las industrias ilegales de la hoja de coca. Es la encuesta de Proética. Proética es una ONG en el Perú dedicada a temas de corrupción y a temas vinculados a temas de ética pública. La encuesta de Proética, que se hace una vez al año en el Perú, indica para el año 2013, la más reciente que tenemos disponible, que los tres primeros problemas del país son delincuencia, falta de seguridad, ese es el primero, con 63% de respuestas positivas por parte de los respondentes a nivel nacional. El segundo problema es el problema de la corrupción, con 44% de respondentes a nivel nacional. Y el tercer problema es el de consumo de drogas, con 40% de respondentes a nivel nacional de manera positiva o afirmativa, como el principal problema del país. Es decir, los tres primeros problemas del Perú tienen directa relación desde el punto de vista de percepción ciudadana, tienen directa relación con problemas de seguridad ciudadana y de subderivados de esta problema de seguridad ciudadana, como es la corrupción, o también un antecedente del problema de la delincuencia, que es el tema del consumo de drogas. Sin embargo, en esta sorprendente encuesta, pero muy abajo de la lista de problemas del país, figura el de las industrias ilegales a partir de la hoja de coca, ¿no? Es más, figura en el penúltimo lugar, con solo un 9% de menciones por parte de la población como un problema importante. Y es sorprendente, prioritariamente, porque el problema de la delincuencia, en sus manifestaciones más agudas y más peligrosas, como es por ejemplo lo que en Perú está creciendo de manera acelerada en los últimos 5 años, que es el sicariato, por ejemplo, el problema de la corrupción en parte, no totalmente, en parte, y por supuesto de manera mayoritaria el problema del consumo de drogas está directamente vinculado con las industrias ilegales amparadas por el cultivo de hoja de coca, ¿no? A lo cual, por supuesto, quiero dejar en claro, no nos oponemos siempre y cuando sea para autoconsumo de la población andina del país, y no como sucede actualmente un 95% para exportación a los mercados ilegales a nivel mundial. Bien, dicho eso, entonces la primera afirmación sorprendente es aquella que tiene que ver con la poca habilidad y la poca capacidad que hay para vincular el problema de las industrias ilegales de la coca con los problemas sustanciales del país. Es decir, un porcentaje muy grande de la población del Perú tiene muy claro o percibe que los problemas más importantes del Perú no es el problema de la retracción económica de la economía nacional, por ejemplo, como uno podría pensar, que es lo primero que afecta, digamos, a las personas, sino son problemas vinculados a delincuencia, corrupción y consumo de drogas.
Los tres directamente vinculados en mayor o menor medida al fenómeno de las industrias ilegales de la coca. Que, como vuelvo a repetir, aparece como un problema secundario para la perspectiva ciudadana. Entonces, acá hay un problema de dislocación en la percepción ciudadana que hay que superar. Hay que ayudar a la población a entender de que el problema de las industrias ilegales de la coca están directamente vinculados con delincuencia, con corrupción y con consumo de drogas, por supuesto, en el segundo caso, en el último caso más que evidente, ¿no? Es más, la industria ilegal de la coca ha mutado en el Perú, ha mutado o está en proceso de mutación hacia una industria estructurada de una naturaleza de mayor dimensión. Y esta estructura de mayor dimensión tiene relación con la organización para actividades criminales diversas, ya no solo la actividad extractiva de la coca, sino para la coca y sus derivados, por supuesto, lo que interesa en este caso, sus derivados ilegales, sino son las actividades extractivas. Es alrededor de toda esta industria que se ha ido generando con los años, una industria paralela que penetra los poros sociales del país y afectan la seguridad, afectan la tranquilidad, la vida pacífica de los ciudadanos, ¿no? Este es un problema que tiene su epifenómeno en los valles cocaleros del país, pero sus ramificaciones están en todo el Perú. Desde los puertos donde sale la exportación de la materia prima, producto derivado de la hoja de coca, hasta la logística de transporte terrestre, que incluye rutas que van de las zonas andinas, de las montañas andinas del Perú, a la costa del Perú, a la costa norte del Perú, o las rutas fluviales, donde digamos atraviesan los principales ríos, como veremos un poco después, de la Amazonía del Perú. Es decir, la geografía íntegra del país está cubierta por el fenómeno de las industrias ilegales, y por supuesto, al estar cubierta la mayor parte de la geografía del país, incluyendo la ciudad de Lima, la capital, especialmente su puerto, el puerto del Callao, al estar cubiertos en la geografía nacional por este problema, lo que tenemos es los concatenantes problemas de corrupción, delincuencia y crimen organizado, como es el caso del sicariato, testimonios recientes en el puerto del Callao, denuncias de trabajadores portuarios en el Callao, de presiones que reciben para ser involucrados y ser reclutados para la actividad ilegal de esta industria. Entonces, solo son ejemplos de cómo el fenómeno, si bien tiene su focalización en los valles cocaleros del Perú, se expande a toda la geografía nacional. Bien, dicho esto de la mutación de la industria de la coca a una industria multicriminal, en el sentido que abarca varios aspectos de la actividad criminal, queríamos simplemente hacer un repaso y queremos invitar a los oyentes. Le damos un minuto para que nos contesten, por favor. Vamos a dar un premio de 200 soles a la primera persona que nos conteste de manera adecuada, en un minuto. Le damos un minuto para que nos contesten. Queremos saber qué grado de conocimiento hay sobre la geografía del problema y de alguna manera ilustrar qué grado de conocimiento hay en el país sobre la característica del problema. Porque más allá de hablar de la generalidad de la industria de la coca, la industria ilegal de la coca, el conocimiento a nivel general de la población y de la opinión pública es bastante pobre, como probablemente lo podremos verificar en esta encuesta telefónica. Nuestro teléfono es el 247, perdón, me olvidé traer el dato acá a la mano, pero se lo doy un instante. La pregunta es: ¿cuáles son las 4 cuencas cocaleras más importantes del país? Vamos a poner a prueba el estado de conocimiento de los ciudadanos y vamos a darles un minuto para que puedan responder esta pregunta. Repito la pregunta: ¿cuáles son las 4 cuencas cocaleras más importantes del país? Y vamos a probar entonces en un minuto si es que existe un conocimiento poblacional del tema, porque esto es una viñeta de lo que creemos refleja un gran desconocimiento sobre un problema nacional muy agudo y crítico desde el punto de vista plural, porque afecta a muchos aspectos de la vida nacional. Era hasta hace algún tiempo un problema puramente delictivo, hoy es un problema político. Está presente la actividad de la industria ilegal de la coca, está presente
en la clase política peruana, no en toda, por supuesto, pero hay manifestaciones de presencia de la clase política peruana de este fenómeno, hay manifestaciones de la presencia de este fenómeno en toda la geografía del país, como lo he dicho más temprano, desde los puertos costeños del Perú, Paita, Chimbote, Callao, Mollendo, etcétera, hasta las rutas de salida de la frontera del país por la zona de la selva del Perú y etcétera. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las 4 cuencas cocaleras más importantes del país? Quedan 30 segundos para contestar la pregunta. Hay 200 soles de premio al primer ciudadano que nos conteste esta pregunta de manera acertada. Nuestro teléfono es, ¿cuál, por favor? ¿Podrías darlo al aire, por favor, si vas tan amable? Un momentito para dar el teléfono al aire, ¿sí? Nuestro teléfono para llamadas telefónicas, ¿sí? Sí, nuestros números son 557-7209. No, el segundo es el que comunica directamente al estudio. El 247. Ok, perfecto. Entonces, pueden llamar al primer teléfono. Entonces, repítelo por favor, si va tan amable. Bien. 5577209. Bien. Daremos un minuto más para que nos contesten esta pregunta, porque es un test a la ciudadanía para saber su grado de conocimiento de un problema del que todo el mundo habla, pero de que el conocimiento práctico y empírico del tema es bastante pobre. Y esto tiene una explicación que voy a mencionar un poco después, ¿no? Se desconoce la geografía del problema como una manifestación mínima, ¿ok? Podríamos hacer una serie de pruebas y podríamos poner a prueba con una serie de preguntas a la población y estaríamos seguros de que un gran porcentaje de la población no podría responder preguntas elementales sobre el tema de la hoja de coca y la industria ilegal vinculada a la hoja de coca, cuando se trata de un problema de grandes dimensiones que tiene más de 40 años de historia en el país. Es un problema delictivo, es un problema no solo policial ya a estas alturas, es un problema estructural en el país y es desconocido en todos los ambientes de formación ilustrada en el país, en los colegios, en las universidades y a nivel de la opinión pública, ¿no? Quedan 30 segundos, ¿sí? Voy a avanzar, pero sobre este tema, es más lo que sabemos en las universidades o en los colegios sobre las antiguas culturas egipcias, sobre las antiguas culturas griegas, o probablemente sobre la antigua cultura romana, que es lo que sabemos en el Perú, sobre algo que nos atañe directamente y que afecta nuestra vida todos los días. El tema de la hoja de coca y las industrias, específicamente las industrias ilegales vinculadas a este tema. Bien, se acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, ¿sí? Nadie ha podido contestar la pregunta, cuáles son los 4 valles cocaleros más importantes del país, lo cual no hace otra cosa que revelar que hay hay una cobertura muy grande sobre el tema, hay una gran ignorancia en nuestro país sobre exactamente las dimensiones del problema en sus aspectos más elementales como ubicación geográfica, de dónde se ubica el tema. Todo el mundo sabe que es selva alta o selva baja, pero nadie podría ubicar en un mapa concretamente dónde se ubica el tema de la hoja de coca. Bien, tenemos 150 universidades, decenas de miles de colegios, miles de profesores universitarios, cientos de miles de profesores escolares, y no hay en el Perú un solo curso en ningún centro académico, universitario o escolar que tomar conciencia de los ciudadanos sobre la envergadura y la importancia que este problema tiene para el Perú. Una manifestación más del apartado de lo que se encuentra en la educación formal de las necesidades reales de conocimiento del país y del mundo. Se trata de uno de los mayores problemas del país, 45 años de historia nacional están vinculadas a la industria de la coca ilegal y afecta, como mencionaba, su historia y su política. Y esta industria tiene dos componentes, un componente visible y un componente no visible. El visible es el que todos conocemos, aquella producción legal o ilegal que se produce en los valles cocaleros,
ubicados en las zonas altoandinas, de la selva alta del Perú, en la selva baja del Perú, pero hay un problema secundario que es muy importante, que está a la base de entender por qué esta industria de la coca tiene ramificaciones tan extensas en el Perú, que es la logística de la industria de la coca, ¿no? Que tiene que ver con la producción y con la exportación de los derivados de la industria de la coca. De hecho, se trata de la industria más exitosa, o una de las industrias más exitosas del país, desde el punto de vista de exportación. Cubrimos los mercados de Europa, somos abastecedores, el 70% de nuestra producción de hoja de coca y específicamente sus derivados ilegales llegan en 70% a los mercados de Europa, llega el 10% a los mercados de Estados Unidos, el 7% llega a Colombia, el 8% llega a Brasil, el 3% llega a Bolivia y el 2% llega a Chile. Esto es lo que exportamos, pero esto no incluye las rutas que sigue los derivados de la industria ilegal de la coca, que son rutas internacionales complejas y muy extensas. Tengo aquí un mapa de la OEA, que nos indica que la plataforma número 1 a nivel mundial para la exportación de derivados de la hoja de coca por las partes de las industrias ilegales tiene a Perú como eje principal, y llega a Australia, llega a Asia, llega a Europa, llega a África, llega a Norteamérica, usando una red compleja de canales, ¿sí? Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final del programa. El día de hoy hemos tratado de ilustrar el tema de la industria ilegal de la hoja de coca, y la próxima semana lo que haremos será un balance y algunas propuestas de lo que pensamos debería ser, junto con el equipo de Cedro, que no pudo venir hoy día, como repito, la solución del problema. Muchas gracias, un saludo, un buen día para todos ustedes.